Bien, mientras me ponen la presentación. Bien, buenas tardes. Me pidieron que hiciera una presentación final. ¿Qué le doy? Abajo. Ok. Perfecto. Sobre lo que se visualiza en materia de las normativas, en esto que responde a hacer un programa de cumplimiento para el país y para los sujetos obligados. Recuerden que yo siempre les digo país porque esto es para el país y luego se dirige hacia ciertos participantes. Esto no es solo de un sector, esto es del país. Y el país luego tiene que dirigir esto a los diferentes actores. Si solamente nos centramos en un solo actor, esto nunca va a caminar y quedaríamos fuera de la competencia económica. Entonces, todos los países están buscando crear un balance. Por eso que ustedes han visto que empezó siendo sujetos obligados financieros y le transportaron eso a la banca inicialmente, luego se incorporaron los otros actores del sector financiero, como el del valores, y así sucesivamente hasta ahora ustedes ven que se incorporan los no financieros. Particularmente en el país, ustedes ven que hay un énfasis hacia lo que son los abogados. El próximo año es probable que se incorpore a los contadores públicos autorizados con una posición adicional a la que ellos están manejando, dentro de lo que representa ser el rol que ellos ocupan en la realización de registro contable y manejo financiero. O sea que ahí vas a ver un sinnúmero de actores, pero los que somos de la banca tenemos que entender el rol de esos actores, porque al final esos actores van a tener obligaciones y un escenario que recuerdo hace un tiempo, cuando Panamá entró a la lista por primera vez, se mencionaba que los bancos tenían que hacer lo mismo que le hacen los bancos corresponsales al sistema financiero, por particularmente mencionar Panamá. Te piden programa de cumplimiento y te piden cómo tú estás como banco ejerciendo tu programa de cumplimiento. Entonces, esa cadena de petición, eso se va a ir incorporando para los efectos de que los diferentes actores comiencen a hacer una autoevaluación de los diferentes participantes del sistema. Uno de los temas que tienen que ustedes tener presente para lo que representa ser el próximo año es ver cómo los cambios hacia beneficiario final, pero recordando que no es a lo que tradicionalmente estamos acostumbrados en la apertura de cuenta, sino en la transaccionalidad. Vayan visualizando cómo ese aspecto de la transaccionalidad se va a ir incorporando en un programa lógico. Y cuando digo lógico, es que tienen que empezar a involucrar con mucho más énfasis a los de negocios, porque los de negocios tienen que saber lo que se avecina en términos requisitos, y el tema de se avecina es porque ya Gafi tiene un paper ya de hace un buen tiempo haciendo los señalamientos de las dos recomendaciones que tienen que ver con esta materia. La 24 está ya un texto. Ustedes que tienen que ver con programas de cumplimiento, son oficiales de cumplimiento, son de riesgos, ya tienen que ir leyéndose ese documento para saber los cambios, porque una vez que eso se traduce ya en un documento final, eso entonces recuerden que va en cascada. Gafi se lo pide al país. El país llama entonces a los organismos de supervisión y de ahí entonces empieza a generarse lo propio de cada organismo de supervisión a lo que sería regulaciones particulares. Y ustedes van a ver el 24 y también van a ver el 25. O sea, esas dos recomendaciones ya hay un documento. O sea, profesional de esto está obligado a leérselo y prepararse. Cuando ustedes vayan para el próximo año a entender dónde debo ir a capacitarme,
dónde tengo que maximizar los conocimientos, busquen aquello que puntualice los aspectos que sobre estas dos recomendaciones se están hoy día llevando a detalles, recordando siempre, no es que se mantiene la posición de aplicar una debida diligencia en la apertura de cuenta y hacer todo ese escrutinio que hoy día hacemos, eso ya está manejado y entendido. Lo que están diciendo es que las transacciones donde aparecen compañías y esas transacciones con mucho más énfasis en las transnacionales que representan hacer operaciones comerciales o de movimiento de pago, nos llevarán a pedir esos detalles. Esto, ustedes lo ven en todos los organismos, ven papers dirigidos hacia beneficiario final. Ustedes procuren ver esto siempre para recapitular. Acuérdense que el conocimiento con lectura se fortalece. Y ustedes al leerlo van a ver los detalles. Y van a ver en la parte de Gafi, a través de Gafilat, que se ha involucrado mucho en hacer documentos, aspectos específicos que es algo que nosotros estamos viviendo en Panamá. Como ustedes ven ahí, una de las cosas que se le ha pedido al país, por eso que yo les digo país primero, se le pidió al país, usted país tiene que lograr que alguna institución sea la que recoja la información del beneficiario final. Ustedes ven ahí que está escrito que eso ya está encaminado ya en muchos países, o sea que no es un tema propio de Panamá, ya los demás países están. Las características de Panamá es muy diferente en que nosotros generamos una producción de empresas basado en lo que muchos de ustedes saben, producto de la transnacionalidad que manejamos, de toda la condición logística y demás, y tenemos una diferencia en cuanto a volumen. Pero los otros países igual han tenido que buscar una unidad dentro del país. En Panamá va a quedar siendo la superintendencia de no financiero, o ya quedó la superintendencia de no financiero. En principio, eso está dirigido a cumplir un propósito. Que si mañana hay una solicitud de asistencia, y aquí entra un elemento donde tienen que tener muy presente que las presiones hacia la asistencia entre países se fortalezcan. Por lo tanto, ustedes procuren estar claro que cuando se habla de asistencia, esa asistencia va a ir ya hacia la DGI, o sea, el que maneja los temas tributarios, hacia la superintendencia no financiera con esto, y hacia los otros entes competentes que en virtud de asistencias tengan que verse involucrados. Con lo cual, ustedes tienen que tener presente que todas sus operaciones que son transnacionales, procuren que esa documentación quede disponible a una petición. Tienen que buscar ya estructurar, encaminado a responder. ¿Cómo yo voy a tener ya preparado cuando mañana me pidan información y documentación para responder a una asistencia? Todo lo que va a ser asistencia se va a fortalecer y van a haber días contados para responder. Con lo cual hay que ir preparándose de que un expediente, que yo siempre he quedado sorprendido, que el expediente es lo que siempre pide, todo el mundo pide expediente y nadie le da cariño a los expedientes. Los expedientes, una vez que se completan, pasan a el olvido. Y después, cuando se necesita, viene la super, cualquiera de la super, dame el expediente, y expediente sí todo desgreñado, fuera de contexto, sin contenido, y ¿dónde estaba ese expediente? Procuren darle el cuidado a ese expediente y más que todo a lo que representa ser transnacional. Eso va a llevar a que una de las presiones va a ser
que esa información que en principio quedó, que solamente va a ser entre el agente residente, caso local panameño, y la superintendencia no financiero, que después tenga el alcance de ser una información que los sujetos obligados puedan usar. O sea, ¿qué les quiero decir? El tema de transparencia que dice la recomendación 24 y 25, la de transparencia, va a tener un énfasis porque la pregunta que ejercen estos organismos internacionales es, ¿pero por qué no lo puede ver el sujeto obligado que hace negocio con algunos de esos participantes? Pero no solamente por ese tema de la apertura, es por lo que viene que las transacciones nos van a llevar a poder ver esos detalles y poder saber, como lo dijo mi tocaya Julia, que está en Estados Unidos y dice, oye, es que ya Estados Unidos indicó que hay que ver a las personas y las personas, ¿se acuerdan cuando ella dijo que estaban nombradas como dueños de bienes? No aparecen como dueños de, sino que se entienden y se sabe que existen y son dueños de, pero no aparecen como dueños de. Aparecen lo que dice la recomendación 24 y 25, personas jurídicas y otras estructuras jurídicas. Ustedes debieran ya buscar la manera que tecnológicamente vayan haciendo la segregación de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas. Vayan pensando el dolor de cabeza y el costo que eso va a representar. Porque cuando te están llamando a ese ejercicio te dicen, tomando como consideración lo que ustedes vieron cuando se creó el tema de FATCA y CRS, que te dicen empresas activas y empresas pasivas. En las pasivas, ¿quiénes son los dueños? Entonces ya tú tienes que ir separando diciendo, estas son personas jurídicas activas y estas son personas jurídicas pasivas. Porque en las pasivas, el detalle de las personas sí o sí tienes que tenerlo segregado y detallado. El énfasis que he escuchado en varias de estas reuniones que he podido estar, habla de la persona dentro de la definición de beneficiario final que tiene influencia significativa. Pero uno de los puntos que escuché, influencia significativa, y te lo llevan aquellos que en los grandes escándalos internacionales se han observado, o sea, los PEPs. Si en alguna de esas estructuras hay un PEP que no aparece nombrado como control, como firmante, con los temas que documentalmente se pueden ver, dice, si no se puede ver documentalmente, véalo a través de influencia significativa. O sea, analicen qué significa influencia significativa para los propósitos de ver cuando eso alcance a ser parte de las obligaciones. O sea, hoy día, influencia significativa con un PEPS. Como le dije, no está nombrado en ningún documento, pero sí tiene alguna condición de mando, de autoridad dentro de las personas jurídicas. A veces me preguntan, ¿cómo lo hago? Yo todavía no tengo los detalles absolutos de eso, pero sé que viene. Pero si ya tú te anticipas de cómo debe ser, generarías ya la oportunidad de que cuando la presión se te dé, tengas el camino recorrido. Pero les reitero, tecnológicamente hagan ya la visión de cómo segregar eso en materia de la base de datos de clientes. Ustedes dirán, ¿eso está afectando solamente a los de Gafilat? Yo le digo, no, ya por fin, y digo por fin, Estados Unidos también quedó involucrado. El mismo ejercicio, con diferencias, pero el mismo ejercicio que lleva a que lo que son personas jurídicas dentro del carácter propio del país, Estados Unidos, vaya a hacer lo mismo de registrar. ¿Quién va a ser el ente? FinCEN. O sea, allá en Estados Unidos va a ser FinCEN.
Con lo cual, cuando alguien les diga, eso solamente es de Panamá, no es solamente de Panamá. Eso ya se está dando. Que nosotros vamos a sentir o estamos sintiendo mucha más afectación, sí. Porque de nuevo, una de las condiciones que ha ejercido Panamá en condiciones transnacionales ha sido el tema de creación de empresas para manejo de operaciones transnacionales y de manejo aprovechando el dólar americano para temas de inversiones y labor. Pero ya Estados Unidos se involucró, ellos pusieron fecha, ya está contemplado, salió la ley, el AML Act 2022, y está el reglamento, pero ya tienen fecha. O sea, el tema de beneficiario final está encaminado. De nuevo, anótense, ¿qué debo yo ya visualizar de cambios? La segregación de los tipos de personas, el tener esa segregación en base de datos, todas las operaciones transnacionales, procurar que el expediente que involucre una transacción quede custodiado apropiadamente para responder una petición transnacional. Sí o sí, ese tema a nivel de país se está pidiendo. El otro escenario que visualizo y que ya está encaminado a ser una realidad y que nos llevaría a también ser actores del cuidado es cuando tengamos clientes que se dediquen a este escenario de activos virtuales. Entendiendo que esas empresas o esos intermediarios pudiesen hacer algo que diluya la presión que se está pidiendo. Es decir, el tema de las énfasis hacia nosotros, sector financiero, de pedir los detalles, con estos participantes van a tratar de que no se pidan esos detalles porque no se quieren ir hacia la regulación. Con lo cual, nosotros podemos tener un efecto de golpe. Si son nuestros clientes y están haciendo algo que nosotros tendremos que abrir, pero no lo puedo abrir porque lo están manejando ellos. O sea, como en Estados Unidos lo llaman el nested account, que te dice, ¿cómo así que yo te ofrezco el servicio a ti, banco, y de tu banco después se lo ofrece a otro intermediario, y ese otro intermediario no está en los detalles que yo, Banco de Estados Unidos, puedo ver? O sea que sería un parecido. Yo, banco, tengo a este cliente, y este cliente no hace los detalles que me piden, pero pasa a través mío. Y si pasa a través mío para después ser transnacional, tengo un tema que debo considerar. Ya Gafi tiene también escritos sobre eso, se les recomienda leerlos para saber por dónde está apuntando. El tema de reglamentar, de que estén bajo un tema ya de ley, sí o sí eso tiene que darse. ¿A qué superintendencia o entidad de regulación también va a existir? O sea, no pueden quedar en un ambiente desolado y haciendo algo distinto a lo que es la banca. Y la banca al final los tendrá que recibir de alguna forma, porque si ya el fiat es parte del sistema, el fiat hacia ellos y ellos hacia el fiat. O sea, el dólar americano, en el caso nuestro, tendrá que verse involucrado en este escenario. Como vimos en lo que ha comentado en el día de hoy, este tema de financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva, después del acontecimiento de Rusia con Ucrania, tomó un camino de mucha más fuerza. Hay un escenario país que tiene que prepararse el país, de lo que le llaman la quinta ronda. O sea, Gafi hoy día está concluyendo lo que le llaman la cuarta ronda, o sea, la metodología de poder evaluar países. La nueva metodología va a tener un hincapié o un énfasis en los temas de proliferación. Y ya existen clientes nuestros que han recibido peticiones de
los reguladores, porque los reguladores se están adaptando, porque ya el país recibió y el país entonces está transmitiendo a los organismos de supervisión, empiecen a que esto tenga ya una presencia y buscar que se incorpore al sistema de prevención del país. Recuerden algo, esto ya empieza a tener profundidad de detalles, documento fresquecito, reciente, que si ustedes vienen y comienzan a leerse eso, tiene muchas páginas, léanselo, que los que son de cumplimiento están acostumbrados a leer bastante, empiecen a leerlo porque ahí hay ya señales de alerta. Ahí hay 2 secciones donde está descrito las señales de alerta. Uno de los aspectos que tienen que tomar en consideración es que las señales de la alerta van a ser medidas en función de que no las recibes y la guardas, sino cómo la incorporas en tu evaluación de riesgo. Casi todos los países están procurando que las leyes hagan énfasis en la evaluación de riesgo, porque eso es la recomendación número 1 de Gafi. La evaluación de riesgo incluye que las señales de alerta, o sea, un documento como este, que te dice señales de alerta y tipología, tú lo tienes que tomar y lo tienes que recopilar y transportar a tus evaluaciones, para que se pueda mostrar que según lo que dice ahí, dónde pudiese ocurrir. Porque si ahí dice una señal de alerta de algo que puede pasar, como elemento predictivo, lo tienes que poner de la misma manera en tu evaluación de productos y en la de tus clientes. O sea, las fuentes de lo que representa ser señales de alerta, sí o sí tienen que ser incorporados. Lo mencioné, país, el país ya hizo la diligencia de esto que tiene que ver con lo que hoy día muchos están escuchando de productos con característica dual. Muchos no habían escuchado eso ni le habían dado la profundidad. ¿Y por qué? Si ustedes se van a la ley propia del país, Panamá, ustedes ven que el tema de proliferación de armas de destrucción masiva está en el título 6º de la ley 23. Y lo que te dice eso es una acción específica que tú, como país, vas a recibir de parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de la ONU, como país, una lista dirigida a reconocer personas. Y a nosotros nos llevaron a ese entendimiento, es decir, en proliferación, usted tiene que seguir el proceso conforme a lo que está contemplado en la ley. Llega y se lo pasa con Cancillería a la UAF y la UAF se lo transmite a todos los sujetos obligados porque ese es el centralizador de todos los sujetos obligados. Usted como sujeto obligado tiene que hacer 2 cosas producto de la revisión: congelar o suspender. Esos dos verbos están en el 2º párrafo del artículo 49. Y muchos solamente se quedan que si yo no tengo dinero no tengo que hacer más nada. No. Son congelar y suspender. O sea que si tú estás haciendo un documento legal, tienes que suspender. Porque ese es uno de los verbos que está ahí. Acostumbrados a eso, nos quedamos, es que ese era nuestro rol. Salió el decreto ejecutivo 587 y dirige que la UAF comunica y te da los detalles de cómo comunicar. Y la UAF te dice en eso 2 cosas. Siga lo que dice la ley en materia de congelar y suspender con la línea de comunicación como está prescrito ahí, pero también te dice el decreto ejecutivo, pero si usted no reconoce nada, me lo informa. O sea, usted me tiene que informar que hizo el trabajo y que no vio nada. Y hasta ahí llegaba el escenario previsto hacia el país. Eso es, nadie te puede decir, métete más porque no debía más detalles.
Lo que hoy en día está llevándose a preguntas es para saber lo que viene. Lo que viene es un escenario en que va a pasar del carácter administrativo, va a pasar en mucha posibilidad a ser ya parte del Código Penal del país. O sea, hoy día usted se lee en el Código Penal y pareciera que hay cosas dirigidas hacia proliferación, pareciera. Pero las instancias internacionales dicen, tiene que estar clarísimo. Como tú dices, el Código Penal dice, delito terrorismo, delito financiamiento de terrorismo y delito de financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. Lo que conlleva a que ustedes, en el momento en que eso se convierte ya en parte del Código Penal, se traduce a el ejercicio de evaluación de riesgo para saber cómo es la conducta delictiva prescrita y hacer una conducta, cómo esa conducta pudiese pasar en las operaciones. Lo que hace que no se aleja mucho del decreto ejecutivo 81 del 2017, no se aleja, porque ese ya está dirigido a quienes son los que pudiese asociarse estar involucrados. Y de nuevo, lamentablemente, el sistema financiero tendrá que cargar con ese muerto, porque ya está dirigido a que transportistas, personas que tengan exportación, importación, deben hacer eso. Pero como eso no se ha logrado, se lo pasan entonces al sistema financiero. Y el sistema financiero entonces, otra carga más de cómo yo hago en mis operaciones un chequeo de que estos que son partícipes de ese tipo de actividades no estén manejando en la comercialización a través de mi intermediación lo que representa ser estos productos que se dirigen y se llaman ser duales. Y ya existe un compromiso del país. Empiecen ustedes a buscar esa lista que señala ese decreto. Empiecen a buscarla. Cuando la vean, se van a asustar, porque es larguísima, complicada y técnica. O sea, procuren que sus hijos estudien química, estudien cosas de laboratorio, ejercicios de comprensión para ver lo que representa hacer mezclas de sustancias, porque a nosotros nos van a poner cosas de esas que cómo vamos a hacerlo, porque la mayoría de ustedes son abogados. Ya ustedes que son abogados, la mayoría los obligaron a meterse en los temas de registros contables. Y yo le pregunto al abogado, en tu plan de estudio, en tu pensum, ¿te pusieron temas de contabilidad, registro? Y dice, por encimita. Y yo ni iba. Pero ahora me tuve que llevar educación de registro contable porque me piden hacer una evaluación del perfil financiero. Y qué sé yo de registro contable, qué sé yo de temas financieros. Con lo cual, en nuestro departamento de cumplimiento, tenemos que buscar un técnico que hable y entienda de ese lenguaje. Pero si ahí dice listas, esa lista, ¿cómo la vas a manejar? Tienes que buscar una herramienta. Por eso que LexisNexis, un proveedor, genera oportunidad de manejar eso, porque manejar eso a Excel u otra herramienta, no lo veo. Pero fíjate algo, cómo tú vas preparando a tus clientes que te manden el detalle. El problema es tus clientes, no el proveedor, porque ya el proveedor se está preparando para eso. ¿Cómo tú le dices a los de negocio, porque ustedes que son de cumplimiento y riesgo, la mayoría de cumplimiento está claro lo que le estoy diciendo, los supervisores clarísimo, los de riesgo todavía están en que, bueno, sí, eso no tengo nada que ver con eso. Los de auditoría, muchos dicen, bueno, también, pero eso, el que sabe es el de cumplimiento. El de negocio, cuando tú le digas, tiene que haber detalle comercial
que permita distinguir los productos para saber si corresponden a una condición dual, vas a tener 3 meses de insultos. Te van a decir de todo porque es complicado. Algunos lo van a entender, otros te van a decir cómo hago con mis clientes. Prepárense que eso sí, el próximo año nos los van a poner como parte de lo que representan en el primer semestre, como algo oficialmente hacia lo que es la operativa. Por supuesto, nosotros no nos vamos a quedar atrás con un elemento de evasión fiscal. ¿Cómo vamos a hacer eso? Igual aquí se lleva un escenario, y sé que muchos no concuerdan, pero tengo que decirlo, lo que nos han puesto hoy día como situación de país, todo está entrelazado. Miren de la siguiente manera. Después, si no le gusta, lo dejan así como que cambiaron el canal. Dice, bueno, fue algo que vi en un canal y no me gustó. Dice, la situación de Panamá, por la cual estamos. La información de los beneficiarios finales debe estar a disposición de las autoridades. Esa posición se tiene que conjugar en la materia de las empresas. Pero fíjense el segundo elemento. Las empresas offshore, que te señala la parte transnacional. Por eso es que el tema segregación. Si ahí dice offshore y ya le van a pedir al país que le dé énfasis, ¿qué tienen que hacer ustedes? Hacer que su base de datos distingue qué es offshore. Porque si mañana ustedes no están preparados a responder a esa petición como vaya a surgir, si ya el país se la están pidiendo, adivinen a quién se la van a pedir después. A ustedes. Entonces vayan creando el escenario de segregación para saber qué es offshore y cuáles son offshore. Porque el tema de monitoreo, monitorear las offshore, es, se constituyen en el país, pero están operando afuera. Esas operaciones, si se calzan o pasan por el sistema financiero, tienen que tener ustedes ya respuesta, porque si el país dice, sí, ya estoy preparado, las asistencias de petición de información van a dispararse, como hoy día sucede con la petición de los detalles de beneficiarios finales de esas empresas. Y fíjense cómo se calza eso. A los que son fiscales, por eso que usted tiene que decir, yo me enfrento como sujeto obligado ¿a quién? Me enfrento a una situación de la ley 23, por particularmente decir Panamá, donde se establece una comisión de varios participantes y entre esos tú ves organismo de supervisión y ves fiscalía. Procuren estar preparados para una fiscalía, porque las presiones hacia los fiscales va inmediatamente a dirigirse hacia ustedes, sujeto obligado. Porque si los fiscales, ¿qué hacen? Investigar. Y cuando van a investigar, ¿qué hacen? Pedir. ¿Y qué le van a pedir? Los expedientes que ustedes no quieren guardar. Los expedientes que ustedes no custodian. Y lo que le defiende en un escenario es cómo el expediente está preparado para un tercero. Ustedes hacen que el expediente solo lo entiendan ustedes. El expediente lo tiene que entender un tercero. Y fíjense lo que te dice ahí. Los fiscales no están preparados para entender transacciones internacionales. O sea, la educación de los fiscales hacia operaciones transnacionales financieras va a ser una obligación. Entender qué es un préstamo sindicado, las características de esos préstamos, qué es una operación de titularización. O sea, lenguaje que muchos lo entienden en términos conceptuales, pero en la práctica no tienen idea cómo hacerlo. Muchos banqueros y muchos del sector de mercado. Pero no es su culpa, es que lo entiendo, pero no lo hacemos. Pero el fiscal sí o sí va a tener que entender todas las formas en que puede darse operaciones, las cuales se dirigen a. Con lo cual, ustedes tomen en consideración, si eso es lo que están pidiendo,
el país se voltea, en algún momento vamos a salir de la lista, pero se pone sobre la mesa, de esta manera te prometo que vamos a actuar. Y esa promesa va a incluir responder a peticiones, y ustedes van a recibir peticiones de países diciendo detalles de esa operación comercial que se ve que salió de un país, se canalizó con Panamá, donde el margen de contribución del precio de venta fue menos, y después esa empresa recibió un pago, la famosa triangulación. Esas operaciones de triangulación, vayan ustedes buscando cómo documentarlas bien, porque recuerden, no es ilegal para Panamá, pero para estos países sí es ilegal. Y si para estos países es ilegal, ellos van a pedir asistencia de documentación. Muchos dicen, eso debe estar cubierto con la legislación de precio y transferencia. Otra de las cosas que nos dijeron. Eso sí, siempre y cuando las personas sean la misma y canalice que es parte de un grupo. Pero lo que sucede con esto es que los que aparecen ahí son los famosos nominí. Y al aparecer nominí, nos vincula a un grupo. O sea que la empresa que se constituye, que no tiene a nadie del grupo económico exportador, no aplicaría precio de transferencia. Me saldrá un contador que dice, sí, por esto, no sé qué. Ok. Cuando hay posiciones encontradas, quiere decir que hay oportunidad de algo. Lo cual, la presión de los nominí también nos la van a pedir. A ver, la empresa tal, identifique si hay los nominí, o sea, los alquilados, pues, por decirlo así, que no es ilegal, no es ilegal. ¿Qué le estoy diciendo yo? Van a traerme ahora todo el colegio de abogados diciendo que Julio dijo, no. No es ilegal. Lo que le estoy diciendo es, prepárense a la petición. Le van a pedir, ¿por qué usted no identificó que era nominí y que consecuentemente el acto oportunista de evadir estaba presente en esas operaciones? Eso es lo que le van a pedir. O sea, los detalles. Usted tiene empresa y nuevamente caemos al beneficiario final. ¿Quiénes son los que están detrás? Si están haciendo que la empresa aparezca nominí, quiere decir que hay alguien que sería el beneficiario final. Y el tema de triangulaciones, que es totalmente normal, nos las van a transformar como anormalidad. Lo que haría que ustedes tengan que tener esos detalles. En las operaciones de comercio exterior que ustedes manejen, que ustedes reconozcan que hay un producto que se exporta y que se hace la supuesta venta a Panamá y que después esa cuenta recibe la plata del verdadero comprador de otro país, esa operación mañana pudiese ser alguna operación que llame a cuestionamiento. Y si no estás preparado para responder, la cadena de los fiscales en cuanto a decir, usted ahí permitió que se evadiera el tema fiscal de otro país, lo puede canalizar de alguna forma, no sé cómo. Pero ya hoy día el país está cuestionado sobre la forma en que legisló la evasión fiscal. Ya está cuestionada. Pero ese escenario lo vamos a ver el próximo año que nos lo vayan a cambiar. Con lo cual, para salir de la lista van a haber situaciones sobre la mesa. Uno, ¿cómo el país va a decir, garantizo que vamos a monitorear las offshore? ¿Cómo ustedes ven eso? El país. Garantizo que voy a monitorear los offshore. ¿Lo va a hacer a través de quién? Del sistema financiero. No hay otra forma de hacerlo. Monitorear a esas empresas localmente a través de ese escenario. Miren ustedes qué dirección tienen todas las empresas. Empresas que tienen la dirección de los abogados, eso no es malo. Lo malo es que interpretan que ese es el domicilio. En el Código Civil del país, un artículo, creo que es el 82, yo no soy abogado, pero me he tenido que tragar todos los códigos, reconoce que domicilio
es aquello donde se realizan las operaciones o la administración. La dirección del agente residente es la dirección del abogado que constituyó y que actúa como agente residente. Distinto a que tú lo tengas en tus libros como la dirección, como el domicilio. O sea que si tú tienes en tus libros como si fuese el domicilio, no lo estás haciendo bien. Porque ese no es el domicilio, esa es la dirección del agente residente. ¿A dónde te lleva esto? A tu base de datos. Entonces de ahí tienes que hacer los cambios porque tienes que llevarlo a decir, déjeme su domicilio. Eso no puede decir que estoy constituido en Panamá, pero mi dirección está en la nube. Como tú sabes que todo el mundo quiere decir ahora la nube, no sé qué, no. Tu dirección no puede estar en la nube, tiene que estar en un lugar como tal. Eso entonces nos lleva a que van a recibir el monitoreo, se los van a pasar y tienen que estar preparados para responder, porque monitorear involucra reportes. Alguien nos va a pedir reportes. Algunos de estos que son autoridades que de cara al resto del mundo tiene que interactuar con Gafi, Gafilá y toda esa poca gente, va a necesitar información. Alguien se la van a pedir. Así como ustedes ven reportes de FATCA, que pasó con la DGI, antes nadie de nosotros nos metíamos con la DGI, de pronto salió FATCA y quedó interactuando el sistema financiero con la DGI. Aquí va a ser alguna autoridad que igualmente tendrá que pedir reportes para cumplir monitoreo. Y de nuevo, para cerrar, no piensen solo en la super. La super te va a sancionar, pero el fiscal te puede llevar a un escenario peor. Un escenario peor, o sea, de estar tratando de defenderte ante un fiscal, cuando el fiscal tiene la presión de cumplir un escenario internacional, eso sí es peor que estar interactuando con un regulador. Eso sí es peor. Porque si los fiscales mañana deciden en que te tienen que guardar un rato en Vía España, en el sótano ese que tienen ahí, ese sótano sí es feo. Y si tú estás acostumbrado nada más que a hacer necesidades en la casa, ahí nunca vas a hacer nada. Bien horrible. Mentalícense que los fiscales vienen con presión por las presiones internacionales y que los reguladores también. Porque le están pidiendo la presión esa al país. País recibe y se lo canaliza a cada uno de ellos. Y dos actores nuestros, por no dejar por fuera la UAF, superintendencias, si hay una cooperativa IPACOP, y fiscalía. Si ustedes saben interactuar con fiscalía, con los demás actores no debieran tener problemas. ¿Y con qué van a interactuar? Con medio probatorio. ¿Qué dice en una verificación penal, en una investigación penal? ¿Cuál es? Medio probatorio. ¿Y cuál es el medio probatorio? El expediente que ustedes no quieren cuidar. El expediente es vinculación y el expediente transaccional. Póngale más hincapié al expediente transaccional, porque ese es el medio probatorio para poder darle la condición a esto. Si Panamá no logra lo que tenía que lograr, mire lo que ya hizo Gafi. El primero que está ahí era lo que estábamos acostumbrados a ver, y todos decíamos, ¿cómo se te ocurre que vas a poner a Panamá con estos países que están basados en temas de proliferación y demás? La última sesión plenaria crearon ese segundo renglón que está ahí. Cuando yo empecé esto hace mucho tiempo, algunos de ustedes todavía jugaban en el patio de su casa, yo sabía que había una lista roja, negra y gris. De pronto la roja no la vi más y nada más que vi negra y gris. Hoy día dicen que la negra está partida en estos dos pedazos, de la última plenaria. Si Panamá no logra quedar en esta que está acá abajo, vamos a quedar con Myanmar. Y miren lo que dice ahí, debida diligencia ampliada. Y si nuestros corresponsales son de Estados Unidos, FinCEN, por regla, agarra el cierre de cada plenaria, toma eso e instruye el deber inmediato a los bancos corresponsales de aplicar debida diligencia ampliada, como dice ahí. Si ya hoy día es una pesadilla, si nos llegan a meter ahí,
va a ser súper complicado hacer operaciones. Y mira lo que te dice ahí, conforme al riesgo identificado por Gafi. ¿Cuál es el riesgo identificado? Evasión fiscal, triangulaciones, monitoreo de las offshore. O sea que o lo haces o no lo haces. Y esa presión ya está canalizada para poder responder a la situación de Panamá. Y eso, de nuevo, los que sufrimos somos los sujetos obligados, porque somos los que tenemos que hacer porque manejamos los detalles, las transacciones. Con eso, pues, quería compartir. Espero que me equivoque y no suceda nada de estas cosas el próximo año. Pero si no, se acordarán de mí y dirán, me lo dijiste, pero no hice nada. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, porque me quedan 5 minutos. ¿Preguntas, inquietudes, molestias, inconformidades? Dígame. ¿Esta presentación tú la vas a compartir? Sí, cómo no. Interesantísimo. No sé si me grabaron, porque esa luz me tenía ya, así que podría estar grabada. ¿Algo más? Fue un placer nuevamente estar con ustedes, siempre feliz de hacer esto, porque ya por video ya se estaba cansando. Así que este tipo de relación como seres humanos pues es placentera. Esperamos vernos en otras oportunidades. Gracias.